Ya está grabando. Está grabando. Buenas tardes, soy Elena de Lorriaga, presidente del Coprogna, y en este quinto encuentro de ciclo de charlas virtuales, Coprogna en Acción, la ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente Lorena Sereno ofrecerá una charla sobre su experiencia en distintas áreas de gestión ambiental. Lorena se recibió en el 2005 y ha mantenido una fructífera vida profesional. Se inició como consultora ambiental independiente, trabajó como técnica y funcionaria en reparticiones municipales y provinciales, integró equipos multidisciplinarios de consultoría en recursos hídricos en Chile, desempeñó funciones de jefa, responsable y coordinadora de ambiente en empresas relacionadas con la construcción de ductos y represas. Actualmente desempeña funciones dentro del área de gestión ambiental de la central hidroeléctrica de Yacyretá. Solicitamos por favor que apaguen los micrófonos y las cámaras para mejorar la conectividad. Cualquier duda o pregunta pueden escribirla en el chat y luego de finalizada la charla serán leídas y respondidas. Sin más, damos comienzo a esta interesante charla que cuenta con el aval académico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Todo tuyo, Lorena. Bueno, muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todos. Les agradezco que estén participando de esta charla, que tengan interés por conocer qué es lo que los profesionales podemos realizar, qué tareas podemos realizar los profesionales ambientales. Y en particular les voy a comentar, como bien dice Elena, cuáles son las funciones que a través de este tiempo de estar trabajando como profesional de ambiente, qué funciones desempeñé en distintos proyectos. En proyectos principalmente de construcción de infraestructura. Construcción, y en este caso en el que estoy ahora, donde ya está en operación, está en generación, ¿no? El título de la charla es Gestión Ambiental en Proyectos de Construcción y Operación de Obras de Infraestructura, haciendo hincapié más que nada en las funciones que tenemos los profesionales a cargo de esas unidades de gestión. Como les decía, me voy a centrar en 3 experiencias, que una de ellas, la del gasoducto del noreste argentino, la construcción de los ramales en la provincia de Chaco, en aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz, que son las 2 represas que se están construyendo sobre el río Santa Cruz, valga la redundancia. La construye una UTE, Represas Patagonia, es una UTE que está conformada por China Gesouba, empresa china, Hidrocuyo y Electroingeniería. El gasoducto del noreste argentino, se me olvidé de mencionar, en este caso la construcción estaba a cargo también de una UTE conformada por 3 empresas que se dedicaban a la construcción de ductos, oleoductos, gasoductos, acueductos. Y donde estoy ahora, desde no hace mucho, desde el 2019, es en el área de gestión ambiental de la central hidroeléctrica Yacyretá, o sea, dentro de lo que sería el departamento técnico, o sea, en la central. Un poco comentarles, como decía anteriormente, qué es lo que hacemos los ambientales en este tipo de proyectos. Antes que nada me pareció conveniente o me pareció importante comentar o de alguna manera definir qué es lo que es gestión ambiental o qué podemos entender por gestión ambiental. Hay muchas definiciones como en estos temas, pero bueno, a mí una de las que más me gusta es la que dice que tiene que ver con que es un conjunto de acciones, ¿sí? Es decir, la gestión ambiental asociada a la acción. ¿La acción para qué? Para un objetivo en particular. En este caso, está relacionado con lo que tiene que ver con el ambiente, con la protección, con la mejora, con ver de qué manera las acciones que nosotros realizamos generan un impacto mínimo o de alguna manera tienen cierto cuidado con respecto al ambiente. Así que bueno, también lo que es la gestión ambiental, ese es un concepto que también me resultó interesante, que tiene que ver con la articulación de intereses, articulación o la mediación entre distintos intereses, expectativas y también conflictos entre distintos actores. ¿Sí? Siempre un tema ambiental, un problema ambiental va a tener intereses diferentes, o mejor dicho, grupos que tienen miradas diferentes, intereses diferentes, que eso puede o no generar un conflicto, pero bueno, a través de la gestión ambiental o de las acciones
que uno propone, vemos de qué manera se puede resolver. A veces se resuelve más fácil, a veces no tanto, pero bueno, siempre es importante hacerlo, ¿no? La gestión ambiental, por su parte, se nutre o se basa, mejor dicho, en una serie de instrumentos que se llaman, ¿no? Hay distintos instrumentos, según los autores, según qué es lo que estemos tomando como referencia, hay diferentes instrumentos de gestión ambiental. Yo tomé de la ley ambiental, los de la ley ambiental, la ley general del ambiente, y que bueno, dentro de los instrumentos de la gestión ambiental consideran la evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué me voy a mencionar esto? Porque bueno, casi todos, digamos, de las tareas que tenemos los ambientales están relacionados con información o con procedimientos que surgen de la evaluación de impacto ambiental. Partamos de que la evaluación de impacto ambiental es un documento, es un procedimiento, administrativo, que tiene dos aspectos fundamentales. Uno, que son todos los estudios técnicos, los estudios de impacto ambiental, y otro, la participación ciudadana. Como sabemos, en el estudio de impacto ambiental se consideran el proyecto, es decir, en qué consiste, dónde se va a realizar, cuáles son las acciones necesarias para hacerlo. Hay toda una descripción del medio, o sea, el ambiente físico, biológico, sociocultural, hay toda una descripción de lo que es el ambiente en el cual ese proyecto se va a concretar, o se espera que se concrete, y bueno, posteriormente se hace un análisis de todas las acciones vinculadas a ese proyecto, esas acciones, cuál es el impacto que puede generar. En función de eso se piensan y se definen medidas de mitigación, ¿sí? Eso a grandes rasgos es más o menos en qué consiste los estudios de impacto ambiental. Ahora bien, hay una parte del estudio de los estudios de impacto ambiental que para nosotros es fundamental. Para nosotros, volviendo a los profesionales que trabajamos en unidades de gestión. ¿Y cuál es esa parte? Es el programa de gestión ambiental, ¿sí? Es como, para nosotros es el documento operativo que tenemos, por llamarlo de alguna manera. Es un documento en el cual está de alguna manera definido o descrito, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mejor dicho, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer para cumplir con las medidas de mitigación, por ejemplo? ¿Sí? En la diapositiva transcribí unas definiciones de lo que es el programa de gestión ambiental de dos estudios de impacto ambiental. Uno, el de represas, y el otro, el del gasoducto del noreste argentino. Fíjense que hace referencia a que el programa de gestión ambiental es una herramienta metodológica, está destinada a asegurar la materialización de las medidas, recomendaciones ambientales y a garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada una de las acciones del proyecto, ¿sí? Establece los procedimientos necesarios para el manejo ambientalmente sustentable durante la fase de construcción, operación, mantenimiento, abandono, retiro de cañerías e instalaciones, etcétera, etcétera. Y también hace referencia al cumplimiento de las leyes ambientales. Es decir, que el programa de gestión ambiental es lo que, para nosotros, es el documento más importante que tenemos, porque es de alguna manera lo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo deberíamos hacerlo. Ahora, este programa de gestión ambiental siempre se estructura en planes, que llamamos, que es de qué manera se van de qué manera uno organiza o de qué manera va trabajando cada uno de estos temas que surgen en el programa de gestión ambiental. Por ejemplo, a ver si de esta manera aclaramos un poquito más. Nosotros tenemos un programa de gestión ambiental que, como dije, es el documento operativo para nosotros. Ese programa de gestión ambiental se sustenta en distintos planes. Esos planes que están ahí corresponden a uno de los proyectos y en ese proyecto, por ejemplo, teníamos un plan de protección ambiental, un plan de gestión de residuos,
un plan de contingencias ambientales, un plan de capacitación, plan de relaciones comunitarias, plan de monitoreo de efluentes, plan de abandono y retiro y plan de auditorías ambientales. En general, estos son los planes que forman parte de un programa de gestión ambiental. Varían según el proyecto, pero creo que el 80% de los que están mencionados en esta diapositiva son los que están en la mayoría de los programas de gestión ambiental. Protección ambiental, gestión de residuos, contingencias, capacitación, seguro, están en todos. Bien, ahora, pensemos qué es lo que lleva cada uno de estos planes, ¿no? Porque uno dice, tomemos como referencia plan de gestión de residuos. Bueno, implica que tenemos que definir qué tipo de residuos, por ejemplo, cuántos residuos vamos a generar, dónde los vamos a depositar, cuánto tiempo van a estar en el lugar, cómo los vamos a retirar, los vamos a retirar nosotros, vamos a contratar una empresa. ¿Todos los residuos se retiran de la misma manera? ¿Todos se gestionan igual? No. Tenemos residuos que son, por ejemplo, los residuos asimilables urbanos, que van a tener un tipo de gestión, los residuos peligrosos van a tener otro tipo de gestión, y si tuviéramos otro tipo de residuos, también. Es decir que por cada uno de estos planes se abre una serie de acciones que tenemos que realizar para poder dar cumplimiento a lo que nos solicitan. Es decir, plan de gestión de residuos obviamente va a estar pensado en minimizar la generación de residuos, que la disposición final sea la adecuada, que el almacenamiento temporal también sea el adecuado. Bueno, y para eso nosotros tenemos que ver cómo trabajamos cada uno de estos aspectos o cada uno de estos pasos, por decirlo de alguna manera. Entonces, un responsable de ambiente, un jefe de ambiente o la figura que en ese momento tenga la persona a cargo de un área de gestión ambiental o una unidad ambiental, por decirlo de manera general, tiene que pensar en todas esas cuestiones. Puede que haya que generar permisos, en ese caso va a tener que ir y gestionar los permisos. Los permisos pueden ser municipales, pueden ser provinciales, pueden ser nacionales, con lo cual ya tiene que tener, tiene que tener conocimiento, ¿sí? No solamente de lo que tiene que ver con los residuos, sino también de legislación, ver de qué manera se tiene que comunicar con un municipio, con la provincia o con algún organismo nacional, pensar qué información necesita, cómo la junta, de qué manera arma todo lo que se le solicita para poder lograr una habilitación. Eso solamente pensando en residuos, ¿no? Puede que el proyecto en el cual estemos trabajando no tenga un instructivo, o sea, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero en ningún lugar está escrito cómo tenemos que hacerlo. En ese caso, seguramente, también vamos a tener que generar un procedimiento, un instructivo, con su registro correspondiente o con un instrumento que nos permita, de alguna manera, visibilizar y validar lo que nosotros hicimos, ¿sí? Fíjense que las tareas de los responsables de ambiente o los responsables de unidades de gestión ambiental tienen mucho de trabajo de campo y mucho de trabajo también, podemos decir de alguna manera, de gabinete, ¿sí? Presentación de notas, generación de documentos, armar bases de datos para hacer el seguimiento de lo que, no sé, en este caso la generación de residuos, para que todos los datos, para que toda la información, mejor dicho, podamos contar con esa información, ¿no? Si no, se pierde. Y cuando se pierde, es mucho más complicado trabajar, porque no sabemos ni cuánto generamos, ni en qué lugar tenemos que depositarlo, si tenemos permisos o no, ni hablar si tenemos un cliente que nos pide esa información o si en nuestro trabajo está dentro de algún sistema de gestión para el cual tenemos que presentar esa documentación y no contamos con ella. Así que siempre es importante la documentación de todas las tareas que se realizan. Yo tomé como referencia el plan de gestión de residuos porque es como algo común a todos los proyectos. También es común un plan de contingencias ambientales. Pensemos que se trabaja con equipos, perdón, esos equipos pueden tener algún tipo de falla, puede haber un derrame, entonces es necesario
también contar con un plan, con un instructivo en el cual se detalle qué hay que hacer, de qué manera lo hacemos, quién lo hace, y bueno, y por supuesto siempre todo tiene que quedar documentado y todo tiene que quedar registrado. Después, pensando en otro plan de protección ambiental, por ejemplo, este plan está pensado para definir todas las medidas de protección ambiental asociadas a una tarea determinada o a un frente de trabajo determinado o a una acción determinada. ¿Sí? Por ejemplo, si pensamos en el ejemplo del proyecto que mencionaba al principio del gasoducto del noreste argentino, dentro del plan de protección ambiental nosotros teníamos que identificar cuáles eran las medidas de protección ambiental para cada una de las fases. Por ejemplo, si pensamos en la apertura de pista, ¿qué es lo que teníamos que considerar? Por ejemplo, uno de los aspectos a tener en cuenta era el ancho de la pista. Según el diámetro de la cañería, podía ser determinada cantidad de metros. Lo importante era que no fuera más de esa cantidad. Si se estaba sacando todo el desbroce, de qué manera se depositaba. Si se estaban sacando árboles, cómo íbamos a dejar el fuste, cómo iba a dejar, las ramas, cómo se iban. Siempre cada una de las, es como una receta para cada una de las tareas que se realizaban, en este caso para cada una de las fases. Y para cada una de esas fases, cuáles eran las medidas de protección que considerábamos que se deberían considerar. Por ejemplo, cuando se estaba realizando el zanjeo, siempre una de las medidas de protección ambiental era que los primeros centímetros del suelo quedaran separados, quedaran identificados, para que después, cuando en la etapa de tapada, eso es el horizonte superficial, no se mezclara, así de alguna manera favorecer la revegetación. Y así con cada una de las etapas. Es decir, un plan de protección ambiental es pensar cada una de las acciones, de las etapas, o cada uno de los frentes de trabajo, prestar atención y decir, bueno, este frente, por esta actividad, por la tarea que realiza, puede tener determinados inconvenientes o puede generar determinados inconvenientes ambientales. Y en función de eso, proponer las medidas de mitigación. Vuelvo a lo mismo. Para esto es necesario escribir un procedimiento o dejar un registro, hacer una capacitación seguramente. Y bueno, y todas esas tareas, ¿quiénes están a cargo, quienes la realizan, somos los profesionales de ambiente. Es decir, que hacemos mucha tarea de campo y también, como les decía, mucha tarea de escribir y de generar documentación. Documentación que obviamente sirva y aporte al proyecto. No tiene ningún sentido escribir por escribir. A su vez, todos los proyectos prevén, ahora que digo escribir, prevén la presentación de informes. Estos informes pueden ser quincenales, pueden ser mensuales, ambos, y estos informes seguramente se presentan a la autoridad de aplicación o a la autoridad o al cliente, y el cliente presenta a quien corresponde. O sea que lo que escribimos tiene que ser, de más está decirlo, ¿no? Pero tenemos que ser bien cuidadosos con lo que escribimos, súper claros, y por eso es muy importante que los profesionales que están ocupando estas funciones sean profesionales con formación ambiental. Es común, lo hemos visto, que a veces los profesionales a cargo de en estas funciones no necesariamente son profesionales ambientales o con algún tipo de formación ambiental, sean un técnico, un ingeniero, un licenciado, pero es importante que sean ambientales. Hay tareas o hay temas que pueden manejarlos otras disciplinas o pueden manejarlo otra profesión, pero hay otros que son muy específicos y eso te das cuenta cuando estás trabajando, ¿no? O sea que tenés que tener conocimiento de suelo, de vegetación, de hidrología, para poder abordar algunos o varios de los aspectos que se mencionan en los estudios de impacto ambiental. Así que bueno, por eso, como les decía, por eso es importante que las unidades de gestión estén a cargo de profesionales ambientales. Hay de todo, pero mi recomendación, al menos por lo que he visto, por los lugares que he estado, es que tienen que ser
siempre es preferible que sean ambientales. Bueno, como les mencionaba, tenemos el programa de gestión ambiental, que es nuestro documento operativo. Ese programa de gestión ambiental está conformado por una serie de planes, ¿sí? Que a través de estos planes nosotros vamos a dar solución o vamos a dar tratamiento a lo que se identificó en el plan, en la evaluación en el estudio de impacto ambiental, y que cada uno de estos planes tiene seguramente el trabajo de campo, la elaboración de instructivos, registros y demás. Entonces, la Filmina dice, un poco para decir, bueno, ¿quién hace todas estas tareas? ¿Sí? ¿Quién implementa el PGA? ¿Quién controla el PGA? ¿Quién supervisa las tareas que se realizan? ¿Quién elabora los documentos? ¿Quién hace todo eso? Las unidades de gestión, ¿sí? Unidades de gestión, por usar un término general, que puede ser un sector de medio ambiente, puede ser un área de medio ambiente, un área de gestión ambiental. Pero bueno, ¿quiénes hacen esas tareas? Los ambientales. A ver, voy a pasar a la próxima, si es que... Ahí está. ¿Cómo es la estructura general? Siempre volvemos a... En este caso estoy presentando la estructura de dos proyectos, que es la construcción de obras, ¿sí? ¿Cómo era la estructura en esos proyectos? Uno, como les decía, el gasoducto del noreste, otro, la construcción de las dos represas sobre el río Santa Cruz. Había una figura de coordinador ambiental, un coordinador, responsables de ambiente, asistentes y supervisores, ¿sí? Esto es, más o menos, se respetaba esa estructura. Puede que en el gasoducto del noreste eran 3 responsables de ambiente, un coordinador, 3 responsables porque eran 3 contratistas que formaban la UTE. Por eso había uno por cada tramo y cada uno de ellos todos tenían las mismas funciones, pero cada uno en el tramo que le correspondía, ¿no? En ese momento, profesionales eran solamente, o sea, profesional, ingeniero o licenciado, por ejemplo, era solamente uno de los responsables de ambiente. Un colega también de La Pampa, ingeniero Sebastián Ahumada, era uno de los responsables de ambiente. El resto eran, había un técnico en higiene y seguridad y durante un tiempo un técnico también en gestión ambiental. Excelente también, o sea, son en ese momento tanto los técnicos como los profesionales que estaban en ese proyecto, excelentes, por suerte. De hecho, uno de ellos me enseñó bastante, tenía mucha más experiencia que yo en obra y fue uno de los que más me enseñó. Eso es importante también, se valora mucho la experiencia en obra. Como en toda la experiencia en distintos trabajos, se aprende, de cualquier manera se aprende. Si tenés un buen grupo, puedes aprender y vos también puedes compartir con nosotros todo tu aprendizaje. No siempre funciona así, pero la mayoría de las veces es de esa manera. Bien. Por ejemplo, en ese caso, en el caso de que los responsables de medio ambiente no fueran ingenieros o licenciados, la única limitación que tenían era la hora de la firma. En cuanto a su desempeño, no había casi diferencia, digamos, eran excelentes. Pero bueno, la firma sí tenía que ser de un ingeniero o un licenciado que estuviera matriculado y que cumpliera una serie de requisitos. Bueno, como les comentaba, esa es una estructura, la cual pueden ser más o menos responsables de ambiente. Puede que, por ejemplo, en Represas Patagonia era un coordinador, un responsable, y habían 3 asistentes. Todo ese grupo eran todos profesionales o técnicos, ¿no? Y recién después venían ayudantes de campo, pero era un equipo con al menos unas 6 personas, y aún así éramos pocos, para realizar todas las tareas que estaban incluidas en el plan de gestión, en el programa, de gestión ambiental de las represas. Estoy viendo José Pérez Alonso. Hola, Pepe. Pepe era una de las personas que trabajaba en el gasoducto del noreste argentino. Uno de los jefes de obra. Bien. Ahora, paso a la próxima filmina. ¿Sí? Ahí está. Estos son básicamente son las funciones.
son las funciones que están descritas en un programa de gestión ambiental para un coordinador ambiental y para un responsable ambiental, ¿sí? Que son las funciones que durante este tiempo estuve desarrollando. Pueden leerlas, fíjense que es asegurar el cumplimiento de los requisitos ambientales que están en los planes y procedimientos, verificar los acuerdos, pero, digamos, principalmente nuestra tarea es el cumplimiento del programa de gestión ambiental, ver de qué manera se puede dar cumplimiento a lo que está escrito ahí, que tiene que, desde lo que son requisitos legales, tenemos también requisitos del cliente. Puede que también nuestra empresa o la empresa para la cual estemos trabajando esté dentro de un sistema cuente con un sistema de gestión, que puede ser un sistema de gestión integrado, que integre, por ejemplo, las tres normas, esté certificado o no, pero un sistema de gestión integrado en el cual está integrado calidad, seguridad y ambiente. Puede que solamente tengamos un sistema de gestión ambiental, que puede o no estar certificado bajo una norma. Puede que tome como referencia una norma, pero que no esté certificado. Y de alguna manera, nuestra función en ese proyecto es dar cumplimiento con el cliente y con la empresa para la cual trabajamos. Así que no es que sea doble trabajo, pero tenemos que ver de qué manera, por ejemplo, todos los documentos que nosotros generemos sean documentos que también nos sirven para el lugar en el que nosotros estamos trabajando. Es importante, creo que es importante, el conocimiento de los sistemas de gestión, y las normas, ¿sí? Normas ISO que, insisto, puede que esté o no certificado una norma, pero sí es importante conocerlas porque siempre ordenan bastante el trabajo que nosotros hacemos. Así que no está de más, el conocimiento en sistemas de gestión. Más aún sistemas de gestión integrados, es decir, aquellos que consideran los tres aspectos, calidad, ambiente y seguridad. O al menos esa es mi percepción, ¿no? Fíjense, no sé si pudieron leer, las funciones de un coordinador y de un responsable ambiental son similares, ¿sí? ¿En qué varían? El coordinador, obviamente, es el que se encarga de llevar el grupo, ¿sí? De manera ordenada, que todos vayan, que se presenten todos los informes que corresponden, que se realicen los monitoreos que nos indica el cliente. Si alguno de los responsables de ambiente tiene algún inconveniente, ver de qué manera, inconveniente me refiero para conseguir documentación o algo por el estilo, apoyar el trabajo de ellos. Y en lo que varía, o en lo que hay diferencia, es que el coordinador ambiental seguramente es el que se encarga de las gestiones ante autoridad de aplicación, o si hay que gestionar algún permiso determinado en la provincia o en nación, va a ser a través de él de esta figura, digamos, que se gestiona. A nosotros nos ha tocado gestionar permisos municipales, que los ha hecho sin inconvenientes los responsables de ambiente, provinciales, en algunos también los han hecho sin ningún inconveniente, salvo que el cliente pida lo contrario. Y bueno, y en otros aspectos sí es la figura del coordinador quien se ocupa de eso. Por ejemplo, en Represas Patagonia, donde la figura del coordinador, por ejemplo, se encargaba de todo lo que tenía que ver con las campañas externas, es decir, todas las campañas que tenían, en las cuales se hacían monitoreo de fauna íctica, aforos, no sé, de humedales, había una serie de campañas, arqueología, paleontología, y era el coordinador ambiental el que tenía a su cargo la coordinación de todas esas campañas, la coordinación y la logística, ¿no? Los ambientales no solamente nos dedicamos a cuestiones ambientales, sino que en muchas oportunidades nos toca también, a todos supongo, nos toca coordinar vuelos, hoteles, viandas, cosas que no pensamos nunca que íbamos a hacer, pero bueno, siempre se relacionan con el proyecto, así que tenemos que hacerlo. Bien, como les comentaba, en Represas Patagonia la figura del coordinador tenía otras funciones, ¿sí? En obra, en este proyecto es de responsable ambiental, y teníamos una coordinadora en obra. Ella se ocupaba de las cuestiones que tenían que ver con las campañas que exigía el cliente.
El cliente en ese momento era Evisa, hoy IEASA, y bueno, y siempre ella se ocupaba de ese tema. Nosotros, toda la gestión ambiental de la obra, esa era nuestra función. Digamos, el día a día de la obra lo llevábamos los responsables ambientales. Bien, yo estoy hablando siempre de todo el equipo de gestión ambiental que está en obra o en terreno. Nosotros no estamos, por lo general nunca estamos solos, hay otra parte que tiene que ver con la gerencia seguramente, que está en sede, que le decimos. Por lo general están en Buenos Aires o en otro lugar. En la obra está el equipo, estamos los ambientales de obra. Puede que esa gerencia sea una gerencia ambiental pura, por decirlo de una manera, o que esté integrada dentro de una gerencia de higiene y seguridad, por ejemplo. Bien. A ver, me fui. Ahí está. Bueno, un poco para ponerle imágenes a las palabras, o para poner en imágenes las palabras, mejor dicho, estas son fotografías de uno de los proyectos que venía mencionando, que es el gasoducto del noreste argentino, y algunas de las tareas que se realizaban, ¿sí? Se ve, hay un simulacro que, a ver, en la imagen donde hay dos personas que tienen una bolsa roja, ¿sí? Corresponde a un simulacro. El cliente nos solicitaba que hiciéramos simulacros de contingencias, por lo tanto teníamos que planificar y ejecutar esos simulacros. Se planificaba, se comunicaba, se hacía la práctica, un informe, y ese informe se elevaba. Abajo de esa imagen, no sé si alcanzan, sí, se ve, es un documento en el cual teníamos que servía para reportar incidentes ambientales, por ejemplo, porque era necesario reportarlos. Reportábamos de forma escrita, como se ve ahí, y también se reportaba de manera inmediata, se comunicaba en la inspección cuando ocurría el evento, y también se hacía una comunicación vía correo electrónico. Siempre las formas de comunicación son las que te indica el cliente. En función de eso, uno comunica. Una de las fotografías, donde hay una persona que está midiendo un DAP a una altura que no corresponde, estoy viendo, pero bueno, está midiendo el diámetro de ese individuo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, cada vez que encontrábamos un individuo, cada vez que se hacía apertura de pista, es decir, se limpia en una longitud determinada, un ancho determinado, perdón, se limpia toda la vegetación existente, cada vez que se realizaba esa tarea, era necesario que estuviera presente el responsable de ambiente para ver qué tipo de los árboles que se estaban extrayendo. Cuando se identificaba, alguno cuyo DAP superaba los 50 centímetros, tomábamos un registro. Identificábamos el nombre común, colocábamos nombre común, nombre científico, el tramo en el cual se había detectado, ese tramo a qué municipio correspondía, y al finalizar la obra, nosotros nos habíamos comprometido que por cada individuo que nosotros encontráramos de esas características, íbamos a hacer una reposición 2 por 1. Es decir que antes de que finalizara la obra, se entregaron plantines a los municipios correspondientes. Entregamos los plantines y ellos nos decían, o sea, nosotros entregamos al municipio y el municipio nos decía en qué lugares era necesario entregárselos. Así que varias veces estuvimos plantando árboles. Esa es una de las imágenes que se ve donde están en ese momento dos responsables de ambiente de una de las contratistas. Se había hecho entrega de árboles plantines, en una escuela. Eso era parte del plan de relaciones comunitarias. Por lo general, el plan de relaciones comunitarias también lo toman los ambientales, o es responsabilidad de los ambientales. Si bien involucra muchas áreas y no todas son tareas ambientales, es algo que lo sigue ambiente. ¿Sí? Bien. Eso tiene que ver algunas imágenes de lo que hacíamos los ambientales en el gasoducto. Paso a la siguiente. Estas son algunas imágenes del otro proyecto, ¿sí? De Represas Patagonia.
Como le comentaba, nosotros hacíamos toda la gestión de obra, ¿sí? Toda la gestión ambiental en la obra, y las imágenes que nosotros estamos viendo corresponden a gestión de residuos, a capacitaciones y también a lo que tiene que ver con la identificación o la detección de desvíos, ¿sí? Hay una imagen donde se ven las dos chicas, son dos arqueólogas. El grupo de arqueología trabajaba el medio ambiente, o sea, si bien no integraban el área de ambiente, pero sí trabajaban dentro del área, y estuvieron durante todo el proyecto, desde el minuto 1, entonces en el minuto 1 estaban en el proyecto. Los arqueólogos trabajaban todo el tiempo, liberando distintos sectores, hasta que no liberaba arqueología un sector determinado, ninguna máquina, ningún equipo podía ingresar a ese sitio. Eran grupos de entre 4 y 5 profesionales, iban rotaban con un régimen similar al nuestro, o sea, nosotros teníamos un régimen de obra, en ese lugar eran 21/7, el régimen de obra puede ser 21/7, 27, 30/5, depende, hay varios regímenes, pero bueno, ellos estaban todo el tiempo con nosotros, dentro de nuestra oficina incluso, y bien, había paleontología también, pero bueno, ellos no estaban todo el tiempo en obra. El resto de las imágenes, o al menos 2 de ellas, corresponden a la gestión de residuos peligrosos. Gestión de residuos es algo que, como les decía anteriormente, es fundamental y básico en todas las tareas que realizamos los profesionales de ambiente, en todos los proyectos que sean, creo. Ese corresponde al recinto de residuos peligrosos, que está ubicado en el eje. El eje es el lugar donde se desarrollaba la obra. Nosotros teníamos la villa, que era el campamento, y el eje. En los 2 lugares había un recinto de residuos peligrosos. El más grande o el de mayor, obviamente, capacidad es el que estaba en el eje. Los recintos tenían que cumplir ciertos requisitos. Los requisitos estaban dados por la normativa de la provincia de Santa Cruz y fuimos auditados. La obra, obviamente, era auditada, no solamente por la inspección y la supervisión, sino también por la provincia, que tenía inspecciones anuales, o al menos en el tiempo que estuve, hubieron 2 inspecciones de la provincia. Así que bueno, la construcción de los recintos para los residuos peligrosos era algo fundamental y sobre lo cual siempre se insistía, ¿no? No solo la construcción, sino la construcción que cumpliera los requisitos que tenían que cumplir. Nosotros en esas imágenes se ven tanques para almacenamiento de líquidos, en otros los sólidos, de qué manera se los almacenaba. Para esto contratábamos un servicio que hacía el retiro, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. Como saben, estas empresas tienen que estar habilitadas, tienen que tener una habilitación como transportista, tratador de residuos peligrosos. Nosotros también como generadores, es decir que había que no solamente ver de qué manera se gestionan los residuos, sino también todos los permisos necesarios para sacarlos de la obra. En represas se generaba, bueno, piensen que había mucha cantidad de equipos trabajando, mucho movimiento de suelos, lo cual hacía que la cantidad de residuos líquidos y sólidos se generaran de manera continua prácticamente, ¿no? Si a eso le sumamos los derrames o los incidentes ambientales que ocurrían por roturas de los equipos, básicamente, teníamos el recinto, si bien eran recintos que tenían una capacidad, habían sido calculados para una capacidad estándar, en más de una ocasión estuvimos bastante complicados con la capacidad de los recintos. A esto se le sumaban las condiciones climáticas, que no siempre permitían el ingreso de los camiones a la obra, así que bueno, durante un tiempo recuerdo haber tenido varios inconvenientes con este tema. Bien, nosotros, digamos, en lo que tiene que ver con residuos peligrosos, ¿de qué nos ocupamos? De ver qué tipo de residuos tenemos, que estén identificados como corresponden, que estén en un recinto que cumplan las condiciones, cuantificar la cantidad de residuos que se generan y el tipo de residuos que se generan, porque eso nos va a permitir después ver la contratación del servicio y ver qué tipo de servicio es el que tiene que retirarlos. O sea,
vemos la cantidad, como les decía, la cantidad que se genera, cómo se dispone y de qué manera se puede retirar. Bien, una de las fotos donde se ven todas esas personas que están sentadas corresponde a una capacitación, ¿sí? Las capacitaciones también son siempre un aspecto fundamental del trabajo del ambiental, ¿no? Porque uno entiende por qué es importante tener los residuos de esa manera o por qué es importante, no sé, uno entiende por qué hay que, por ejemplo, de qué manera tenemos que segregar los residuos o por qué tenemos que hacer un muestreo de agua, un muestreo de fuentes, pero no necesariamente todas las personas que trabajan con nosotros tienen la misma percepción. Por ese motivo, las capacitaciones en todos los temas eran un requisito no solo del cliente, sino que era también nosotros es una necesidad que tenemos, ¿no? Para que nuestro trabajo pueda realizarse de la mejor manera. En este caso, estoy viendo que la que está en la foto es Jessie era mi compañera, así que esa capacitación era del grupo de paleontología. Y estas personas seguramente son las de movimiento de suelo, ¿sí? Teníamos grupos muy numerosos en las capacitaciones, así que bueno, teníamos que ver de qué manera podíamos darlas, o sea, de qué manera damos las capacitaciones de la mejor manera posible, valga la redundancia. Además, es muy poco el tiempo que se destina, o es muy poco el tiempo que te permiten dar una charla. Mira, o antes de que salieran, antes del almuerzo, después del almuerzo, son 20 minutos, 15 minutos en los cuales uno tiene que decir lo más importante y que el mensaje sea lo más claro posible. Bien. El documento que estamos viendo es nosotros llamamos un aviso de desvío ambiental. ¿Qué era un aviso de desvío ambiental? Nosotros hacíamos capacitaciones, hablábamos con los distintos frentes de trabajo, comentábamos de qué manera, en ese caso tiene que ver con gestión de residuos, de qué manera tenían que estar los residuos, en caso de que hubiera una pérdida de un aceite, un derrame de aceite, qué había que hacer. Nosotros íbamos comentando todas esas tareas, todas esas cuestiones, pero bueno, a veces veíamos distintos desvíos. Veíamos que un frente de trabajo no cumplía con lo que decía el procedimiento, lo que decía el instructivo. En ese caso, si se reiteraba, si esa observación se reiteraba, levantábamos lo que llamábamos un aviso de desvío. Ese aviso de desvío se enviaba al jefe del sector y también a la gerencia, ¿sí? Es decir, al gerente de obra. Se le daba un tiempo para de alguna manera regularizar esa situación, y luego el desvío se cerraba. Esa es una forma de hacer un control, no un control, sino como una supervisión interna, ¿sí? Además de tener la inspección y la supervisión, nosotros también nos ocupábamos de ver de qué manera corregíamos los desvíos que detectábamos. Supervisión e inspección siempre son dos figuras que están presentes en obra y también están en todas las áreas. Por ejemplo, hay una supervisión de seguridad e higiene, una supervisión ambiental, una supervisión de calidad, de obra en sí, lo que es la parte constructiva. Ellos siempre están presentes y bueno, están ahí. La última foto, que sobre esa no mencioné nada, corresponde a un vertedero que había en la villa. En la villa nosotros le decíamos donde estaba el campamento, ¿sí? Nosotros en esa obra vivíamos en campamento, a diferencia del anterior, donde estábamos en distintas localidades. A medida que avanzaba la obra podíamos cambiar de localidad, pero siempre estábamos en ámbitos urbanos. En Represas Patagonia, no, estábamos en un campamento. Bien, ese sector correspondía a un vertedero que cuando recién se inició la obra empezaron a dejar, como ocurre a veces, como ocurre en varias oportunidades, dejaban sus residuos ahí, y con el tiempo se transformó en eso que estaba en ese lugar, ¿no? Se transformó en eso que vemos en la imagen. Ese sector era un mallín, por lo tanto se afectó por completo, estaba bastante afectado, y lo que hicimos fue empezar a hacer todo el saneamiento de ese lugar, para ver
de mejorar la condición, ¿no? Obviamente, volver a la condición original, para el estado en el que estaba, imposible, pero al menos sí sanear ese sitio y mejorar la condición, las condiciones en las que estaba. De ese lugar sacamos, para que tengan una idea, 26 bateas de 9 metros cúbicos. Sacamos, fue la forma en que logramos limpiar todo ese sitio. Ayer le pregunté al responsable de ambiente, cuando me fui de ese proyecto, la persona que quedó a cargo de la Barrancosa, a ver en qué estado estaba, y me dijo que todavía están tratando de mejorarlo. O sea que ya debe tener como 2 años y que se está trabajando en el sitio, pero bueno, no se logra. Sí está mucho mejor que esa imagen, ¿no? Pero bueno. Bien. Eso tiene que ver, las imágenes que vimos, estas y las del proyecto anterior, tienen que ver con proyectos que estaban en etapa de construcción, y con las tareas que los responsables de medio ambiente o el coordinador, la función que sea en ese momento, desarrollábamos, ¿no? Mucha tarea de campo, que es lo que creo que es lo que básicamente define nuestra función, mucha tarea de campo, que están en el lugar donde pasan las cosas, y 2 experiencias diferentes, cada una con sus particularidades. Y bien. Posteriormente, a la experiencia de represas, postulé un aviso que vi en una página de empleo, donde solicitaban un profesional de ambiente para la central hidroeléctrica Yacyretá. Así que postulé ese aviso y a los pocos días me llamaron, pasé por todo el proceso de entrevistas y bueno, pude ingresar a la entidad binacional Yacyretá. Lo que vemos en esa filmina, además es una fotografía de la central, esa es Casa de Máquinas. En el mapa vemos la ubicación geográfica y un poco comentarles, la entidad binacional se creó por un tratado, ¿sí? El Tratado de Yacyretá, es un tratado entre Argentina y Paraguay que se celebró en el año 1973. Yacyretá es un vocablo guaraní que se pronuncia de una manera bastante diferente como lo estoy pronunciando yo, y que significa lugar donde brilla la luna. Y es el nombre, como bien dice ahí, es el nombre de la isla del río Paraná, sobre la cual está instalada la central hidroeléctrica. La central hidroeléctrica y todo el complejo hidroeléctrico Yacyretá se ubica en esa isla. La central está ubicada entre las ciudades de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, que es donde resido, y San Cosme y Damián, en el departamento Itaipúa, en Paraguay. Está a unos 90 kilómetros de la ciudad de Posadas, eso sería aguas arriba de la central, y a unos 220 kilómetros de la ciudad de Corrientes, aguas abajo de la central. Como bien dice la entidad binacional Yacyretá, fija sedes en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Asunción. También tiene, o sea, si bien la sede está en esas 2 ciudades, tiene otras reparticiones, otras oficinas en Posadas, en Encarnación, en Ituzaingó y en Ayolas, que sería la ciudad, cada una sería como ciudades de espejo, ¿sí? Ituzaingó, Ayolas en Paraguay, Posadas, Encarnación en Paraguay, Asunción y Buenos Aires. Bien. Yacyretá es la principal hidroeléctrica que tiene nuestro país, provee el 45% de la energía hidroeléctrica de nuestro país, o sea, de toda la energía hidroeléctrica, de todas las centrales hidroeléctricas que tenemos, el 45%, o sea, sumando toda la generación de las centrales, el 45% corresponde a Yacyretá. Si consideramos todas las fuentes de energía, el 13% de la energía que consume Argentina, que se consume en el país, proviene de Yacyretá. Eso es hasta ahora, ¿no? ¿Por qué digo hasta ahora? O sea, porque se está construyendo una nueva central, o sea, el proyecto de desmaquinización del brazo Añacuá, y una vez que se termine de construir esa obra,
la generación de Yacyretá aumentaría en un 9%. Haciendo un poco de historia, como para decir, bueno, más o menos cuánto tiempo, o para ubicarnos un poco en tiempo de todo este proceso, lo que vemos en la fotografía es casa de máquinas, ¿sí? Cada uno de sus círculos rojos corresponde a una unidad de generación. Eso es la central, la parte de adentro de la casa de máquinas. Bien. Como les comentaba, en 1973 se firma el Tratado Yacyretá entre Paraguay y Argentina, mediante el cual se comprometen a hacer un uso del agua del río Paraná y mejorar la navegabilidad de ese río, ¿no? Que hasta ese momento no era factible de realizar. 10 años después de la firma del tratado, recién ahí comienzan las obras. En 1993 se pone en funcionamiento la esclusa de navegación. La esclusa de navegación, como les decía, uno de los objetivos era mejorar la navegabilidad del río Paraná, y a través de la esclusa de navegación ese objetivo estaría cumplido, ¿no? Que permite el paso de las barcazas. En 1994 se inaugura la central hidroeléctrica Yacyretá y se pone en funcionamiento la primera turbina, ¿sí? Ese hito es el funcionamiento de la primera turbina, 1994. En ese momento la cota del embalse era de 76 metros sobre el nivel del mar, y aún no era la cota de diseño, ¿sí? Todavía no se llegaba a la cota de diseño. En 1998 se pone en funcionamiento la 20ª turbina. O sea, la primera fue en 94, 4 años después, la 20ª, son 20 turbinas, la última turbina se pone en funcionamiento. La cota del embalse en ese momento era de 76 metros sobre el nivel del mar. En 2005 se firma el plan de terminación de Yacyretá. Cuando se firma este acuerdo, se permite, o mejor dicho, la firma de este acuerdo permite alcanzar la cota máxima del embalse, que es la cota 83. En el año 2011, la entidad binacional Yacyretá completó el llenado del embalse en cota de diseño. La cota de diseño es 83 metros sobre el nivel del mar. Bueno, como les comentaba, en el año 2020 comienzan los trabajos de la obra, o el proyecto, mejor dicho, maquinización del brazo Añacuá. Son 3 turbinas, que esas 3 turbinas incrementarían la generación que actualmente tiene Yacyretá en un 9%. En el año 2020, el año pasado, se ponen en funcionamiento las turbinas 1 y 3, luego de un proceso de rehabilitación. Es decir, luego de 26 años se rehabilitaron esas turbinas y se pusieron en funcionamiento nuevamente. O sea, hubo un proceso de rehabilitación en el cual se van cambiando, rehabilitando cada una de las unidades generadoras. Son 20, recién llevan 2. Y en marzo de este año comenzó el hormigonado de nivelación en el brazo Añacuá, es decir, los primeros metros de hormigón se colocaron los primeros metros de hormigón, ¿no? Se estima que esta obra para el 2024 aproximadamente sería su finalización, pero bueno, no, esos son los tiempos que ellos estiman, ¿no? Bien. Les comenté un poco cómo era la historia de Yacyretá, más o menos en el tiempo, para ubicarnos bien. Estas son imágenes que corresponden a la obra Maquinización del brazo Añacuá, son imágenes así, ilustrativas de cómo es en la primera corresponde al hito ese que les comentaba, el primer hormigón que sirve de base para lo que es casa de máquinas. Eso fue en marzo de este año, y bueno, están todas las autoridades, obviamente, formando parte de ese hito. El resto son imágenes actuales. Esto es casa de máquinas, todo esto corresponde a casa de máquinas, ¿no? Añacuá, que es como lo llamamos, ese proyecto tiene su equipo ambiental, o sea, el consorcio a cargo de la construcción de esa obra, es un consorcio
ART, Astaldi, Rovella, Tecnedil, es un consorcio que está conformado por una empresa italiana, una paraguaya y argentina. Ese consorcio tiene, como les comentaba, su equipo ambiental. La mayoría de los profesionales son de Paraguay. Argentino, hay solamente uno, me parece no, solo uno, que es de esta localidad. Y también, obviamente, tienen una supervisión y una inspección de la EBI. La inspección está a cargo de un ingeniero con mucho conocimiento en cuestiones ambientales y en todo lo que tiene que ver con el manejo de la EBI. Y la EBI es la entidad binacional Yacyretá. Así que bueno, tiene una supervisión por parte de profesionales de la EBI. De la EBI, no solamente argentinos, sino también paraguayos. Pensemos que esto, como su nombre lo indica, entidad binacional Yacyretá, no solamente hay personal y profesionales argentinos, sino también paraguayos, ¿sí? Así como nosotros tenemos un sector de medio ambiente en lo que nosotros llamamos margen izquierdo, que son la parte argentina, hay un sector de medio ambiente en lo que es margen derecho también. Las funciones pueden cambiar, ¿sí? El espíritu del sector es el mismo, pero puede tener diferentes diferentes funciones. Estar dentro de un organigrama también diferente, pero siempre se trabaja o se intenta trabajar de manera coordinada, ¿no? Coordinando acciones entre ambos márgenes, que es la forma más adecuada, ¿no? Para trabajar. Bien, eso es el proyecto Maquinización del Brazo Añacua, con el cual nosotros desde la central no tenemos recién ahora empezamos a tener como un poco más de interrelación, si no, estábamos como bastante separados. Añacua, la central, pese a que todos, digamos, formamos parte de lo mismo, pero no teníamos tanta relación. A partir de algunos episodios empezamos a compartir diferentes proyectos. Bueno, esta es el área de gestión ambiental, que es donde actualmente estoy trabajando, donde desde hace un año aproximadamente formo parte del equipo del área de gestión ambiental, que ahí están indicadas cuáles son las funciones del área. Las funciones, esas funciones que están indicadas allí, se encuentran definidas dentro del procedimiento que menciono al pie de la diapo, que tiene que ver con las descripciones de funciones del DT. DT es el departamento técnico. Según este procedimiento, según nosotros también, el área de gestión ambiental define las metodologías apropiadas desde el punto de vista ambiental a ser incorporadas en las tareas que se desarrollan en el complejo hidroeléctrico Yacyretá durante la generación de energía limpia y sustentable. Recomienda acciones y procedimientos en las actividades desarrolladas en el complejo hidroeléctrico Yacyretá que involucren aspectos ambientales, brindando además las herramientas necesarias para que se realicen dentro de un marco operativo compatible con el ambiente. Vela por el cumplimiento de la normativa vigente, incorporando la dimensión ambiental en la toma de decisiones de la empresa y contribuye a implementar prácticas ambientales al interior de la organización. ¿Sí? Esas serían las funciones que tiene el área de gestión ambiental. Nosotros dependemos directamente de la jefatura del departamento técnico. El departamento técnico tiene distintos sectores, áreas, y en nuestro caso reportamos directamente al jefe, a los dos jefes, ¿no? Si hay un jefe argentino, un jefe paraguayo. En mi caso, en este momento, reporto al jefe del departamento técnico. Los que estamos en la foto somos los integrantes, al menos hasta ahora, del área. El que está al lado mío es el jefe de gestión ambiental paraguayo. A su lado está un supervisor y el resto de los chicos son técnicos que forman parte del área. Jacinto es licenciado en gestión ambiental, licenciado en ciencias ambientales. Lucas, que es el que está, que tiene barba, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, Lucas es técnico acuícola y Arnaldo es técnico forestal, pero está estudiando una licenciatura también en gestión ambiental. Y bueno, yo que soy ingeniero en recursos naturales y medio ambiente. Eso desde el lado de margen derecha, es decir, para los funcionarios paraguayos,
Gestión ambiental tiene personal propio, ¿no? En el caso de margen izquierdo, el personal está un poco más compartido. En este momento yo pertenezco al departamento técnico y hay otras personas que pertenecen a otro sector, que es el sector medio ambiente, que también cumplen funciones. No están en la central, están en el sector y realizan algunas tareas particulares o algunos trabajos en los que ellos estén, perdón, algunos proyectos que se llevan adelante desde el sector medio ambiente. En este caso, el sector medio ambiente dependiente de otro departamento, que es el departamento de obras complementarias. Es decir, que los integrantes de gestión ambiental, argentinos al menos, pertenecemos a dos departamentos diferentes. Trabajamos en forma conjunta, pero pertenecemos a departamentos diferentes. Eso al menos hasta ahora, ¿no? Sí hay posibilidades de incorporar personal argentino que forme parte del área de gestión ambiental y que dependa del departamento técnico, pero bueno, eso está en proyecto, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, o todas las gestiones que se realizan dentro de la entidad, todas llevan un tiempo considerable. Bien, esas son las funciones que nosotros tenemos dentro del DT. Ahora, en lo cotidiano, en el día a día, ¿nosotros qué hacemos? Gestión de residuos. Fíjense que eso es algo común a todos los proyectos. Gestión integral de todos los residuos que se generan en el complejo. Es decir, tenemos residuos asimilables a urbanos, tenemos residuos inorgánicos, que son reciclables, no reciclables. Hay un área de salud laboral, o sea que, un área de salud, o sea que también vamos a generar residuos patogénicos, mínimos, pero sí se generan. Hay generación de residuos peligrosos, sólidos, líquidos, RAEs, es decir, todos los residuos que se generan, nuestra área es la encargada de gestionar. ¿Gestiona qué? Desde el almacenamiento temporal hasta la disposición final. En este sentido, hay un instructivo que se debe cumplir y a su vez hay un plan de gestión de residuos, perdón, ahí dice plan de gestión ambiental, pero es un plan de gestión de residuos que se presentó al MADES. El MADES es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay, es decir, ese plan se presentó, se aprobó, por lo tanto está vigente, es auditable. De hecho, tuvimos auditorías del MADES el año pasado, hicieron algunas observaciones que tuvimos que cumplirlas y otras, obviamente, presentar nuestro descargo de por qué no estábamos dando cumplimiento y presentar una propuesta alternativa, que por suerte no, o sea, que se fue aprobada. Así que el plan de gestión de residuos pudo modificarse y en función de eso es que estamos trabajando. Se están diseñando 2 recintos diferentes para el almacenamiento temporal de los residuos. Si bien ahora se almacenaban en 2 sectores, ese plan de gestión nos indica dónde tenemos que almacenarlos y de qué manera. O sea que, si bien cumplíamos, porque los teníamos en condiciones adecuadas, no cumplíamos con lo que decía el plan de gestión. Así que, bueno, había que compatibilizar eso. Bien, coordinamos tareas durante uno de los procesos de la central más importantes, que tiene que ver con el rescate de peces, al menos para los ambientales, ¿no? Tiene que ver con el rescate de peces de las unidades generadoras. Rescate de peces cuando hay una parada de unidad, o cuando una unidad de generación entra en mantenimiento, es necesario, se tiene que vaciar, es necesario vaciar toda la unidad, y hay 2 sectores donde es posible encontrar peces, ¿no? Entonces, es necesario sacarlos, de ahí la palabra rescate de peces, y esa tarea tiene que realizarse bajo determinadas condiciones, está detallado en un instructivo, y bueno, tiene que realizarse cumpliendo todos esos pasos para evitar que los peces tengan algún inconveniente, ¿no? Así que
durante la parada de unidad, es la unidad de gestión ambiental, o el área de gestión ambiental, quien coordina las tareas. Es una tarea en la cual intervienen varias áreas y sectores, eléctrica, mantenimiento, y es supervisada también por profesionales del sector medio ambiente. Ellos siempre se acercan durante todo el proceso, principalmente cuando se realiza la inspección. Hay una inspección visual en la cual uno ve si están dadas las condiciones para continuar con el descenso del agua y continuar con el proceso en sí, o si no están dadas las condiciones desde el punto de vista ambiental y preservando obviamente los peces, y en ese caso es necesario volver hacia atrás todo el proceso y empezar de nuevo. Porque bueno, entendemos que el riesgo que se corre es alto. Bien, damos seguimiento a todo lo que tiene que ver con los muestreos, el monitoreo, de las plantas de agua y plantas de tratamiento de efluentes que están ubicadas en la central. O sea, nosotros nos encargamos, el muestreo lo realiza la UNAM, la Universidad Nacional de Misiones, a través de su programa de tratamiento de efluentes. Nosotros fiscalizamos ese monitoreo, acompañamos a la persona que toma las muestras, verificamos que se realicen las condiciones que tiene que ser, nos envían los protocolos, nosotros esos protocolos hacemos el análisis de los resultados. Ese análisis se pasa al área de mecánica, que son quienes operan esas plantas. Es decir, nosotros hacemos todo, revisamos los protocolos que cumplan con la normativa de referencia. En caso de que veamos valores que estén por encima, avisar y hacer las recomendaciones que consideramos pertinentes. Pero bueno, eso, el muestreo es mensual, se hizo ayer se vino la UNAM a tomar las muestras, y bueno, nosotros hacemos todo ese seguimiento también. Por supuesto, la asistencia y la colaboración ante contingencias, la ocurrencia de contingencias ambientales, la revisión y la actualización de procedimientos. Eso tiene que ver también a veces, en la mayoría de los casos, solicitados por el área de gestión de la calidad. La central certificó con norma ISO 9000, para 3 procesos. Y bueno, a raíz de esa certificación, el Departamento de Calidad está siempre solicitando cuestiones que tienen que ver con la mejora de nuestro sistema de gestión. Por eso, lo que decía, bueno, la revisión de los procedimientos pueden ser procedimientos propios o internos del área, o también la participación en otros procedimientos. Por ejemplo, en este momento se convocó para trabajar en un procedimiento para la creación de una brigada para abordaje de incendios. El año pasado en la central hubo un incendio bastante importante en el mes de noviembre, y bueno, a raíz de ese evento es que se detectaron cuestiones que había que mejorar, y bueno, se está trabajando en ese sentido. Así que, por ejemplo, en ese caso participamos de procedimientos de otro sector, pero que necesitan una intervención ambiental, y trabajamos en forma conjunta. A su vez, somos el nexo entre sectores y áreas del departamento técnico y otros departamentos también de la EBI, cuando se requiere un trabajo, un abordaje ambiental de un tema, un abordaje integral, de un tema en particular. Podemos trabajar con sectores, por ejemplo, con el sector mantenimiento, con el sector obras, con otros sectores. Por lo general trabajamos con el sector medio ambiente, de ambas márgenes. En este caso, a modo de ejemplo, en este momento estamos trabajando con el sector medio ambiente, margen derecha, es decir, Paraguay, con el sector mantenimiento el sector obras del departamento técnico, con un tema que tiene que ver con reservas. ¿Sí? Hay determinadas tareas que el departamento tiene que hacer, digamos, el departamento a través del sector obras tiene que hacer, que incluyen la extracción de árboles, extracción de vegetación de árboles en sitios que fueron declarados reservas, fueron declarados reservas posterior a la creación de la central y demás. Es decir, hay una incompatibilidad de uso
que es necesario revisar, ¿sí? Porque las personas que realizan tareas o que están trabajando para el para el sector obras, pueden tener inconvenientes legales muy serios en Paraguay, muy serios en Paraguay, porque están realizando un incumplimiento, obviamente, a la ley de protección, a la ley que tiene que ver con reservas en ese país. Así que estamos trabajando en una modificación al plan de manejo de esas reservas. Una revisión y una actualización a ese plan de manejo en el cual no fueron considerados los usos que sí o sí corresponden al departamento técnico y que no pueden dejar de hacerse porque tienen que ver con un tema de protección de la infraestructura, ¿sí? No es por otro motivo. Sí o sí se requiere para la protección de la estructura hacer esas tareas. Así que bueno, se está trabajando con ese sector. Un poco esto es lo que realizamos, ¿sí? Dentro del área de gestión ambiental, así como les comentaba, gestión de residuos, de efluentes, coordinación durante el rescate de peces. Si hay áreas que trabajan o que necesitan aporte o colaboración, por supuesto prestamos colaboración. Capacitaciones también al personal. Ahora por el tema de pandemia estaban suspendidas, pero bueno, en fin, esas son a grandes rasgos las tareas que desempeñamos dentro del área de gestión ambiental de la central. Algunas imágenes, estas imágenes corresponden a, bueno, una capacitación, como verán, es antes de la pandemia. En este caso es una contratista, o sea, gestión ambiental no solamente trabaja con personal de la EBI, sino también con los contratistas y subcontratistas, también controla y acompaña el trabajo de contratistas y subcontratistas y todo lo que tiene que ver con sus cuestiones ambientales, principalmente lo que tiene que ver con residuos, ¿no? Y efluentes, pero más que nada residuos. Una de las imágenes corresponde a una de las primeras reuniones que tuvimos, ¿sí? Esa es una de las primeras reuniones que tuvimos. El objetivo de esta reunión era ver de qué manera comenzábamos a resolver o de qué manera íbamos a resolver el tema del plan de gestión de residuos que tenía la central, que como comenté anteriormente, era un plan de gestión que estaba presentado, que era auditable, que veíamos que había cosas que había que modificar, que había cosas que no se iban a poder cumplir, pero nadie entendía por qué se habían hecho de esa manera. Entonces, ver de qué manera nos acomodábamos. En esa mesa que ustedes ven, están sentados los dos jefes del departamento técnico, son los dos que tienen un termo verde y el otro un termo rojo. Está el jefe argentino, el jefe paraguayo, jefe de medio ambiente de Paraguay, coordinador socioambiental, que en ese momento estaba en esa función, de margen izquierdo, profesionales de los sectores de medio ambiente de margen derecho y margen izquierdo, y profesionales también integrantes del área de gestión ambiental. El trabajo que tuvimos que realizar fue bastante complejo, hasta que más o menos nos pusimos todos de acuerdo. Por suerte, como les mencioné, se pudo concretar, pues creo que demoramos aproximadamente 1 año y medio hasta que pudimos resolver ese tema. Pero bueno, después se abrió otro tema también que tiene que ver con la gestión de residuos, pero en este caso otro tipo de residuos que son los rezagos de obra y que tienen a raíz, digamos, de todo este proceso de rehabilitación de las turbinas que les comentaba. Bueno, para ese proceso, para esa tarea ya fue necesario convocar a otros sectores, administración, la cuestión legal, porque se requieren distintos tipos de permisos y aprobación para mover o sacar de la central ciertas piezas. Bien, voy a continuar con algunas imágenes. En la imagen donde vemos dos chicos, son dos pasantes, dos licenciados en biología, eran pasantes de la UNE, ¿sí? Estuvieron con nosotros 3 meses. Yacyretá tiene pasantías, ofrece pasantías a estudiantes universitarios.
con la pandemia están suspendidos, todavía no se incorporaron nuevos pasantes, al menos en margen izquierdo, o al menos en Argentina no. Paraguay sí está incorporando de a poco algunos pasantes. El que vemos en la foto es un licenciado en biología, una de las personas que participan también, como les comentaba, que forman parte de otro sector, pero cumplen también funciones para la gestión ambiental. En ese momento estábamos viendo un tema que tiene que ver con las aves, ¿sí? Aves que se encuentran dentro de lo que es casa de máquina y que es necesario ver de qué manera, cómo sacarlas o cómo alejarlas de ese lugar. Así que ellos estaban trabajando en ese tema. La imagen donde, bueno, una es la central, un atardecer de la central. Lo que vemos ahí, a ver, sí. Lo que vemos en la otra imagen donde se encuentran varias personas es un momento en el que se realiza que nosotros llamamos inspección en cota 43, que forma parte del proceso el procedimiento rescate de peces. Ese es el momento en el cual se abre la escotilla y se puede ver, nosotros hacemos la inspección visual y vemos si hay presencia de peces y también se estima qué cantidad, si es posible, para ver si es posible o no, continuar con la maniobra o si recomendamos que todo vuelva hacia atrás, ¿no? No sé si se alcanza a ver, pero la mayoría de las personas que están en la foto, hay un buzo, que es el que no sé si se alcanza a ver, pero bueno, ese es el equipo grupo de buzos que trabajan para la central y ellos también colaboran en esa tarea. O sea, el buzo va indicando, tiene una cámara mientras desciende, nosotros vamos viendo en la pantalla que se puede observar en la foto si hay presencia de peces o no, y bueno, ya y en función de eso podemos pensar, en función de eso es que se toman las decisiones, ¿no? Bien, a ver, paso. Ahí vemos otras tareas también, esa es una de las personas que toman las muestras de agua y estaba preparando para tomar unas muestras. El retiro de residuos peligrosos, todo lo que tiene que ver con residuos, se imaginarán que se realiza a través de Paraguay, porque nosotros no podemos importar residuos peligrosos, así que todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos se gestiona hacia Paraguay, no hacia Argentina, porque nuestras leyes lo impiden. Bien, como estamos en un área natural, hay fauna silvestre, siempre estamos observando fauna, carpinchos, lobitos, zorros, venados, hasta hay registros de puma también, hermoso, hermoso. Muy cerca más en el embalse, no por donde estamos todos, pero en un sector del embalse. Unas imágenes hermosas. La otra imagen es un compañero que está haciendo lo que se llama rescate de peces, pero en las ataguillas, ¿sí? Cuando se produce el descenso y el ascenso de ataguillas, siempre quedan peces que es necesario retirarlos y volverlos otra vez al cuenco. Bien. Estas son algunas imágenes, como les comentaba, de las tareas que realizamos. Estas son imágenes de la central, ¿sí? Son imágenes que son... una es la compuerta de emergencia, la que vemos ahí, donde está la persona, que tomemos dimensión de cómo es el interior de ese lugar. Son lugares que se pueden... En donde está la compuerta, en ese lugar nosotros hacemos lo que es una de las etapas del rescate de peces, ¿no? La otra, eso sería cota 43, y la otra es en cota 28. Para ubicarlos, nosotros el ingreso, cuando nosotros ingresamos al edificio, eso es cota 86. Cota 43, hacia abajo obviamente, cota 27, muchos metros hacia abajo, ¿no? Comparado en relación al cero, por decirlo. Mi oficina está en cota 58, por ende formo parte de los que estamos bajo el agua, por decirlo de alguna manera. No sé qué.
Bien. Por mi parte, simplemente agradecerles la atención a la charla, a lo que pude haber comentado. Y la idea, como les decía, era comentar un poco, que conocieran qué era lo que hacíamos los responsables, las personas o los profesionales que nos dedicamos a trabajar en la actividad privada, en este tipo de obras o en este tipo de proyectos, que como les decía, tiene como actividad principal la ejecución de los programas de un PGA, un programa de gestión ambiental, que es documento netamente operativo, ¿sí? De qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer para trabajar todos aquellos impactos ambientales y aquellas medidas de mitigación que se consideran necesarias, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es, como decía, un trabajo operativo, es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y de qué manera? Por supuesto también eso tiene que ver con la elaboración de documentación. Sí, documentación me refiero a procedimientos. Muchas veces no está escrito de qué manera, así que también tenemos que escribir. Pero bueno, eso es lo que a grandes rasgos hacemos en este tipo de proyectos. Si tienen algunas dudas. Bueno, muchas gracias, Lorena, muy claro todo. Realmente la tarea que hacen es no solamente campo, sino también mucho papeleo, por lo que veo. Sí, ¿Sí? presupuestos, planes de compra, o sea, cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Porque tiene que ver con la función en la que estás, ¿no? Pero cosas que por ahí, mientras estás estudiando, no te imaginas que vas a hacer eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro. ¿Y tienen así días de salida, días de recorrido, o es según No, cuando te solicitan? O mira, en la central decís, o el trabajo de ustedes, en el en la trabajo. central, no, tenemos, es en recorrido diario, o sea, los chicos, sobre todo los que están más en lo que es campo, por decirlo de una manera, ellos tienen tareas diarias, ¿sí? Tienen recorridos a diario, que tienen que ver en qué condiciones están, si hay, no sé, puede ser que residuos en un lugar que no corresponde, puede que haya algún animal atropellado, puede que, no sé, encuentren peces muertos en algún lugar, es decir, ellos tienen que hacer las recorridas todas las mañanas. Jacinto y yo nos quedamos en la oficina porque nos ocupamos por ahí de otro tipo de tareas, lo que no quiere decir que no estemos en el campo, sino que estamos menos tiempo. A veces quisiéramos estar más, pero la verdad que la gestión en sí, todo lo que tiene que ver con documentación, con responder, hacer informes, responder a otras áreas, esto que te decía, participar de la realización de un procedimiento, eso implica reunirte con gente, o sea, implica una serie de cuestiones que hacen que tal vez no podamos estar tan presentes en el campo. Sí, Entonces, coordinar, gestionar, de todo. sí, o Bueno, sea, sí. bueno, Pero bueno, es es interesante y lindo, es sumamente es entretenido. lindo. Te ¿Qué sé están yo? diciendo que estuvo muy linda tu Es charla, entretenido. y Diego pregunta, por supuesto que yo Sí, también iba a preguntar por las pasantías. me imaginé. ¿Cómo difunden las oportunidades, dice, o cómo pueden Eh, informarse nuestros alumnos para aspirar a una bien, pasantía? eso, mira, tendría que averiguar cómo es, porque muy poco el tiempo que compartí con los pasantes, o sea que es poco lo que conozco de las pasantías. Lo que sí era la mayoría es de la UNE. Yo no sé si habrá algún tipo no sé, de la Universidad, digamos, de Corrientes. De corriente. No sé si habrá algún convenio de la universidad con Yacyretá o cómo será, pero puedo averiguar, no hay problema por eso. Bueno, en ese sentido quedamos en contacto para Sí, cualquier sí, 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 sí. noticia, porque es Uy, súper. Cristian Saupa, perdón, Cris. Cris es uno de los responsables de medio ambiente en gasoducto del noreste argentino. Ah, Excelente, Cristian. Cris. Sí. bueno, acá Santiago Echanes también, Santiago. son todas cosas lindas que te dicen. Ay, bueno, El muchas Pitu gracias. Galea, Espero este, cualquier duda que tengan, Federico Di Pietro, porque sí, uno a veces, no sé, yo pensaba en presentar qué es lo que hago, y uno hace tantas cosas a veces que como claro. que no sé. No, a mí me parece que este tipo de experiencias, ¿no es cierto?, como la tuya, se ve muy poco durante la cursada de la carrera, ¿no es cierto? Es muy poco lo que se ve en qué es lo que me sirve, Sí. qué es lo que tengo que hacer. El, Eh,
De hecho, nosotros creo que los que somos los que elegimos dedicarnos a esto debemos ser pocos, no somos muchos. Creo que Alejandra Ulrich, una ingeniera en recursos naturales también, bueno, Sebastián Ahumada, creo que algunos chicos más jóvenes, por decirlo de alguna manera, también, pero digamos que en la cursada es como que uno no visualiza o no se imagina este trabajo, ¿sí? Y sin embargo, hoy por hoy, todos los proyectos, o la mayoría de los proyectos, van a requerir o requieren, por suerte, un ambiental, ¿sí? Un profesional de medio ambiente. Como decía, puede ser un técnico, puede ser un licenciado, pero que tenga conocimientos, que sus incumbencias sean estas, ¿no? Que sepa que te puede interpretar un análisis de agua, que te puede interpretar, no sé, que pueda pensar en qué estrategia para trabajar sobre residuos, si tienen problemas con manejo, con fauna, o sea, con peces. Bien, no te dedicas, o sea, porque no vas a estar 100% en ese tema, pero sí entender de lo que te están hablando, ¿sí? Nuestra carrera tiene para mí esa es su fortaleza principal, ¿no? O sea, nosotros tenemos una formación que nos permite entender varios temas. Después está en uno si profundiza o no en esos temas y hasta dónde quiere hacerlo. Pero es muy difícil que te aparezca un tema del cual vos no tengas idea. Eso es algo que me parece que es muy bueno, ¿no? Sí, una de las cosas también que la gente, que en general no se sabe, es que cuando uno llega a un trabajo le enseñan a trabajar, o sea, no te largan solo a No te hacer las largan cosas. solo. A veces Entonces sí vas te largan solo, despacito. a veces te largan solo. Pero no, eso, siempre tenés ahí alguien que te va a decir, bueno, al menos qué tenés que hacer. Después uno ve cómo cada uno tiene su propio estilo, ¿no? A mí, bueno, ahora que apareció Cristian en la charla, yo aprendí mucho de cuál iba a tener que ser mi tarea como coordinadora, de Cristian, que ya venía trabajando y que era responsable de ambiente, pero él tenía mucha más experiencia que yo en obra. Entonces, en ese caso, por suerte, gracias, Cris. Lo encontraste. Claro. Y lamenté muchísimo cuando se fue. Pero bueno. Pero bueno, esa es otra cosa. Siempre hay alguien que te enseña, siempre hay alguien que te explica. Siempre hay alguien. Y siempre hay alguien a quien recurrir también, ¿no es cierto? También. Pocas veces te encontrás sola. Sí. Diego Villarreal dice, para los recién graduados o quienes están por terminar, sería muy interesante que contaras cómo fue tu camino profesional en sus inicios. Tu Bien. experiencia puede servirles de guía en su propio camino. Eso también sería cosa de organizar una charla por parte de la facultad para los chicos de recursos, ¿no? De recursos. Igual así, brevemente puedo comentarles que estuve un tiempo, digamos, trabajando en la facultad, así como docente. Después yo cuando terminé empecé a trabajar en consultoría ambiental con otra colega y bueno, así, ese fue como de esa manera comencé. Después tuve una propuesta para ir a trabajar a Chile, a una consultoría en recursos hídricos. Aproveché la oportunidad, me fui, estuve trabajando un tiempo en ese lugar, volví. Cuando volví fue como que ya todo lo que yo hacía antes no me pude acomodar nuevamente y la necesidad de cambiar. Es como que el crecimiento había sido tal que no encontraba el que era mi lugar hermoso y el que estaba súper cómodo, no hubo forma. En ese momento aparece la oportunidad para hacer un reemplazo a una responsable de medio ambiente en un proyecto. Era un gasoducto en Aguada del Chañar. Ella, por cuestiones personales, tenía que dejar la obra. La inspección exigía que quedara un ambiental, sí o sí tenía que quedar alguien de medio ambiente. Me propone ir, fui y probé, y bueno, y de esa manera comencé, ¿no? Sí, cuando tuve la primera experiencia, que fueron 15 días, me di cuenta que me gustaba, me encantaba lo que estaba haciendo y que era un lugar en el que yo me quería quedar. Así que eso fue lo que le dije al que en ese momento era mi jefe. Le dije, yo me voy, pero si hay alguna posibilidad, y si ustedes están conformes con mi desempeño, por favor, ténganme en cuenta que yo vuelvo. Bueno, así fue por suerte. Y entonces, de alguna manera, empecé a trabajar en esto que son las obras. Ahora ya no estoy más en obra, pero bueno, esos fueron mis primeros comienzos. Después, siempre, absolutamente siempre, súper atenta a lo que es
a lo que es los portales de empleo, BuscoJobs, CompuTrabajo, esos portales donde se publican todo el tiempo, donde las empresas están publicando búsquedas de profesionales, súper atenta a esos portales. Es un embole completar el currículum ahí, pero, insisto, la oportunidad para ingresar en la entidad binacional Yacyretá apareció de esa manera, ¿no? Vi un aviso, postulé y me llamaron. Pero bueno, siempre también lo que tiene uno, estar atento a qué es lo que está buscando también el mercado, ¿no? Yo creo que el mercado hoy es totalmente diferente, tal vez al momento en que yo terminé mi carrera. Pero siempre estar atento a ver qué es lo que están buscando, porque para ver también de qué manera uno como profesional se acomoda a esa necesidad o a ese requerimiento. Claro. Y siempre estar lo más actualizado que se pueda, ¿sí? A veces te lleva tiempo, te lleva dinero, pero es sumamente necesario. Antes de darle pie hasta Analía, Raúl Armando Leighton te dice: soy jubilado de la EBI, te incorporaste Leighton, cuando estaba a cargo del departamento financiero y sí. te dice que tu exposición fue muy buena. Ah, muchas gracias. Bueno, Analía. Se estaba jubilando cuando Sí, yo estaba ingresando, claro, porque sí, me por lo dijeron, que hay un dice ahí. pampeano, pero se está yendo. Sí. Ah, dije yo, no sé. Ahí está, ahí te saluda. Un Sí, gusto. Analía, levantaste la mano. Sí, Lorena, yo no pude dejar de notar que eras, bendita tú eres entre todos los hombres. Entonces me parece interesante para que cuentes cómo es tu experiencia trabajando en un ambiente donde las mujeres no dominan. No, claramente no lo hacemos. De hecho, mira, hay esas historias de Instagram, ¿no? Hace un tiempo me salió un recuerdo, una reunión de coordinación de obra en las cuales era el 82% hombres, eso era lo que yo marcaba, y el porcentaje restante mujeres. Y ese porcentaje restante éramos 3, o sea, estábamos representadas por 3 personas. La coordinadora de ambiente, la jefa de calidad y yo como responsable de ambiente, ¿no? Esas 3 mujeres, había más mujeres en obra, obviamente, pero las que estábamos en funciones o en posiciones las cuales tenemos cierta responsabilidad, cierta capacidad de decisión, éramos solamente 3. La misma situación se repite, fíjate en la foto, soy la única mujer, ¿no? Y así en todos los. Y en la central, por ejemplo, mujeres que estamos en funciones similares, o sea, a cargo de una jefatura, somos, me parece que 2. Alejandra, que está a cargo de hidrología, del área de hidrología, y después hay técnicas, pero no con funciones de jefes, digamos, o de responsables, sino que están en otro tipo de función. Por supuesto, lo que tiene que ver con la parte administrativa, ¿no? Pero, bueno, si eso de ser minoría ha sido a lo largo de toda mis trabajos anteriores. Nunca tuve problemas en ese sentido, ¿no? O sea, y eso que, por ejemplo, bueno, donde estoy ahora no es tanto, pero la obra es un ambiente bastante machista. Pero nunca tuve ningún problema en ese sentido. Nunca me faltaban el respeto, siempre me sentí respetada, tanto personal como profesionalmente. Por ahí, obviamente, puede haber algún evento, pero bueno, que te los encontrás en la vida en general, no solamente en una actividad profesional. Pero en ese sentido siempre trabajé bien, cómoda. Al menos esa es mi experiencia, ¿no? Puede haber otras personas a las que no les pasaron tan bien, ¿no? Pero en ese sentido no puedo decir que. Creo que me he sentido peor en otros ambientes y no en las obras, ¿no? Que por ahí uno no pensaría que ocurren ciertas situaciones. Pero bien, nunca tuve problemas. La mayoría de mis compañeros siempre fueron varones, así que, pero sí, siempre minoría en ese sentido. Saludos de Alicia Aparte me llevo bien con todas las señoras de ellos, sí, no sé si tienen ningún problema, está porque bueno, por suerte en ese sentido. Alicia Viñati te da saludo. Alicia, sí. saludos Alicia. Estela Rodríguez, Oita Rodríguez también. Bien, saludos. Está bien.
saludos, que todo lindo, dice muy, muy interesante. Bueno, dudas no tienen porque fue tu experiencia, así que más que lo de las Claro, mujeres, que también yo iba a preguntar, tranquila, sí, chicas, nunca. tranquila, Pero no sé, tal vez tiene que ver también con cómo es uno, que no sé, sí, no sé, no genera ningún conflicto a lo mejor. claro, capaz también, sí. Porque Bueno, sí, se saben armar algunos, saben haber problemitas, no voy a decir que no ocurre, pero bueno, al menos mi experiencia nunca tuve inconveniente. Y siempre trabajé bien con la mayoría de hecho, mis jefes, la mayoría han sido hombres, ¿no? Y siempre trabajé muy bien con ellos. No sé ellos conmigo, pero yo con ellos bien. Cristian Zapúa levantó la mano. Cris. Sí, no te escuchás porque tenés el micrófono apagado, Cristian. A ver. No sé qué es abrir fila. Cris. ¿Cómo puedo? Federico dice que estás invitada a presentar tus experiencias en la cátedra. Ahora que se usa el Zoom, estaría bueno eso. Ah, Te bueno. ponen en el Zoom. Yo de paso voy practicando con esto. Sí, ¿Ahora sí me escuchan? ahí está, Sí, sí. Cris. Hola Lore, hola a todos. Hola, Cris. Vale. Bueno, quería hacer un poco de devolución de gentilezas por los comentarios lindos Hola. y felicitarte por la presentación y por la carrera, bueno, extraordinaria que estás llevando hasta ahora, Gracias, Cris. por los 3 grandes proyectos en los que te tocó estar. Así que bueno, muy feliz por por la carrera que estás llevando adelante, Lore. Gracias, Cris. Igual vos no tenés, me decía a mí, pero vos también, Cristian también participó de proyectos muy importantes y la verdad que, bueno, como les dije, como mencioné en la presentación, cuando se fue una parte importante, digamos, porque trabajaba muy bien con él, es excelente en su trabajo, pero bueno, obviamente se iba a un lugar mejor en el que estaba y uno lo que hace en esos casos es alegrarse y decirle, bueno, ve, así que Cristian, queremos verte la cara, queremos conocerte. Justo tanto hablé de vos, Cris, que ahora ve la cámara, Cris. ahí estoy. Estaba cargando el celular, por eso. Hola, hola. Por eso no me Cristian dejaba es hablar, estaba de... haciendo actividad. ¿Por dónde está? Ahí está, Cris. ¿Por dónde ¿Dónde estás, están? Cris, ahora? ¿Por Estoy dónde en San andás? Antonio, entré en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro. Bien, Estoy trabajando para la provincia. Bueno, bien. nosotros les contamos que el año que viene van a estar las jornadas de Ciencias Naturales y Ambiente, así que si quieren participar, se van a ser bienvenidos. Vamos a estar en contacto con todas las personas como ustedes, que realmente son muy valorables en cuanto a experiencia. Así que no se pierdan los contactos. Quiero tu teléfono, Cristian. Pasátelo a Lorena. No, sí, Lore escucho. tiene, así que se lo Sí, sí, pide lo a Lore. tengo. Sí, sí, Bueno, sí. bueno, muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias a ustedes y un beso grande. Chau, listo, chau, beso Lore. para vos. Chao, Cris. Bueno, bueno, vamos terminando ya. Bien. Así que Si alguno tiene alguna otra consulta, no veo, están todos calmaditos. bueno, o se han dormido todos. Muchos saludos, realmente no, realmente tu experiencia de trabajo es muy, muy buena, muy, muy buena. Muchas gracias. Y si te la dan al trabajo y durás en el trabajo, porque sos muy buena haciéndolo también. Sí, por lo general me voy cuando como que siento que ya está, que ya hice lo que había para hacer y como que no encuentro otro. Ahí, Genial. Genial. acá hay todavía mucho por hacer, por suerte, así que, Bueno, salvo que no sé, pase algo. entonces, esperamos tus datos de pasantías, de Bien, becas en becas, pasantía, el teléfono de y Cristian, para el año que viene la jornada. las jornadas. Quedás pegadita. Todo Bueno, así, chao todo. Lorena, muchísimas gracias. No, Muchas por favor, gracias a a todos ustedes. por estar. Realmente muy bueno. Chau, Muchas chau. gracias. Hasta luego. Pepe.